¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues esta información circulaba pues el día martes, el día miércoles, donde pues la Casa Blanca, Estados Unidos, pues estaba activando una queja, pues en relación al tratado del TEMEC. Pues esto porque ellos consideran pues que la política energética que se está llevando en México por parte del presidente está afectando los intereses de Estados Unidos. Obvio que está afectando los intereses, pero no de Estados Unidos, sino de las empresarios de Estados Unidos, porque ya se habían acostumbrado a saquear a México y que los gobiernos de aquí pues no decían nada, solamente agachaban la cabeza, entregaban todo, eran gobiernos entreguistas. Bueno, pues ahora no les está gustando que ya no pueden saquear a México y pues activan esta queja en el TEMEC. Y vaya, no es algo extraordinario. El presidente pues ha comentado que ya antes se han dado pues estas revisiones a las políticas de países. Por ejemplo, ya se ha llevado también una queja en contra de Estados Unidos por parte de Canadá, otra queja en contra de México y Canadá contra Estados Unidos, una queja también de Estados Unidos contra Canadá. Vaya, esto no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, lo permite. Hay una cláusula que dice que en cuanto alguien sienta que otro miembro no está cumpliendo, no está acatando pues este acuerdo, pues podrá solicitar una revisión. Esto es totalmente normal. Luego de esta información que se dio, pues estos periódicos, estos medios vendidos empezaron a sacar esta información diciendo pues que AMLO se burla de las críticas de la Casa Blanca y que les contesta pues con este video de la canción de Uy, qué miedo de este Chicoche. Recordemos que el día de ayer en la conferencia pues el presidente puso esta canción llamada Uy, qué miedo pues de Chicoche. Esto es lo que dicen pues estos medios de información, pues que se burló de Estados Unidos, de la Casa Blanca. Esto es mentira. Esta burla o esta respuesta de Uy, qué miedo fue hacia los conservadores de este país y también de Estados Unidos, porque recordemos que si algo llevó a Estados Unidos, a la Casa Blanca, a pedir esta revisión, es porque los pues senadores de Estados Unidos han estado empecinados pues en insistir al gobierno de Estados Unidos pedir la revisión, porque ellos pues están recibiendo dinero de todas estas empresas y obviamente pues reciben la presión de que pidan que se revise porque México ya no los está dejando robar. También esta misma respuesta fue para los conservadores de este país, los mexicanos, que pues también hicieron la gran, hombre, como si fuera el acabose, como si fuera el fin del mundo. Y ahora vamos a ver esta información. Pues resulta que luego de esta revisión que pide Estados Unidos, pues Canadá se suma pues a esta revisión que está pidiendo Estados Unidos para revisar la política energética de México llevada por el presidente. Ahora es Estados Unidos y Canadá quienes piden pues esta revisión, y esto no es nada del otro mundo y no es nada para preocuparse, y sobre todo porque tenemos un presidente pues que está garantizando la soberanía y está protegiendo pues los recursos naturales de México. Ante esto, pues la Secretaría de Economía pues ya emitió una respuesta hacia Estados Unidos y hacia Canadá, diciendo que México está abierto a un diálogo franco para pues revisar cualquier inconformidad por política energética que pudieran tener estos dos países que son integrantes pues de este tratado del TEMEC. Esta es la respuesta oficial que da México a Estados Unidos y a Canadá. Estamos totalmente abiertos a una revisión, a un diálogo franco, pues para llegar a un acuerdo o para exponer nuestros puntos de vista. Esta es la respuesta oficial que está dando México y no esta de acá de la canción de Chicoche. Ahorita vamos a ver esto. Bueno, pues luego de esta respuesta vino esto. Luego de esta noticia, de esta revisión que pide Estados Unidos, pues viene esto automáticamente como por... Vaya, son tan predecibles que ya sabíamos que iba a venir esto. Y empiezan los conservadores de aquí, como Vicente Fox, Marco Cortés, Zambrano,
y un sinnúmero de personas a decir que tenemos un mini presidente, que fue una super metida de pata, incluso diciendo, ahora sí van a ver lo que se viene encima, todo por su culpa de López Obrador, que es un populista. No saben en la que nos metió López Obrador. Uy, no, Estados Unidos está enojado, ahora sí nos las vamos a ver duras. Todo esto, pues, empezó a circular en redes sociales. Es por eso que AMLO les contesta con esta canción y con esta respuesta. Dice, uy, qué miedo. Pero esta respuesta fue hacia todos estos que pues empezaron a querer decir, no hombre, ya valió queso, no, pues que Estados Unidos pues ahora sí nos va a regañar, nos va a meter en cintura, todo por culpa del presidente que no sabe gobernar, es un populista. Fíjense, vamos a ver todos estos comentarios que pusieron estos opositores. No podía faltar en primer lugar Vicente Fox, pero nada más fíjense, hay que analizar las palabras que ocupa esta chachalaca. Dice, todo por las metidas de pata de López, ahora que no invente lo de somos soberanos. Vaya, Vicente Fox ni siquiera cree que somos soberanos. Él cree que esto de que dice el presidente que somos soberanos, libres e independientes, es un invento de López Obrador. Y dice todo por las metidas de pata de López Obrador. O sea, él estaba tan acostumbrado o siguió este modelo de agachar la cabeza, entregar nuestros recursos y darle todo a manos llenas a los extranjeros. Él siguió eso, él hizo eso en su gobierno, y ahora que el presidente pues defiende la soberanía de México, él dice, eso es un invento, López Obrador se lo inventó, eso no existe, no somos soberanos. Ni siquiera él puede hablar no conoce el significado de esa palabra. Otro más, pues fue Marco Cortés. Dice, de vergüenza internacional, otra vez la respuesta de López Obrador, haciendo referencia pues a esta canción. No, esta respuesta fue hacia ustedes. Ante la controversia de Estados Unidos y Canadá para activar paneles de solución por las violaciones al TEMEC en el sector energético de México. Todo esto nos cuesta muchos empleos, inversiones y prestigio a los mexicanos. A ver, prestigio es mantener intacta nuestra soberanía, nuestra dignidad, y no estarles dando todo a manos llenas como hicieron ellos. Otro también, pues fue Jesús Zambrano. Dice, al parecer el único que quiere que le vaya mal a México es el presidente. Minimizar el reclamo de Estados Unidos sobre la política energética de nuestro país es perjudicial para los inversores y nuevamente demuestra desconocimiento del papel como firmante del TEMEC. A ver, ¿cómo va a desconocer el presidente el TEMEC si él lo firmó? Él estuvo ahí. O sea, de verdad es increíble. Fíjense lo que dice también, pues, Jorge Triana. Y fíjense nada más. López Obrador se burla de la solicitud de información de Estados Unidos sobre la política energética del gobierno mexicano. El mini presidente responde con una canción de Chicoche, la crisis, pobre país en manos de un simulacro de comediante. Fíjense. Se puede ver, se huele, podemos oler el conservadurismo de estas personas. Fíjense lo que dice también Luis Echeverría Cházaro. El gobierno de Estados Unidos inició una disputa con el de México, el amparo del TEMEC, por los cambios en la política energética que han descentralizado todo en la CFE contra acuerdos internacionales previos. No sorprende, el populismo autoritario no tiene palabra y vive del conflicto. Conservador. Y el que más me llama la atención, fíjense lo que dice Enrique de la Madrid. Pasó lo que habíamos advertido. El gobierno de Estados Unidos inicia proceso de resolución de disputas contra México por considerar que las políticas energéticas del gobierno son discriminatorias a favor de las estatales CFE, Pemex y por violar el TEMEC. Dice, pasó lo que habíamos advertido. O sea, como si fuera, no, hombre, ya valió queso, ya. Estados Unidos nos va a meter en cintura y ahora sí nos las vamos a ver duras. No, a ver. Hay que dejar claro. Esto sucedía cuando estaba Calderón, ese borracho espurio, la chachalaca, mandilón mangoneado por su mujer Vicente Fox. También cuando estaba pues el payaso de las cachetadas Enrique Peña Nieto. Ellos lo que hacían era agachar la cabeza y entregar todo, negociar. Vaya, es más, ni negociar, se los daban a los extranjeros. Ahora tenemos un presidente que está firme protegiendo la soberanía del país, pero ellos se espantan, dicen, no, pareciera, si ustedes analizan todos, pareciera que tienen miedo como si fueran a ser regañados por su jefe. Como si cuando un niño se porta mal y el papá va para llamarle la atención. Así se sienten ellos.
que viene su jefe, que viene su papá a llamarles la atención. Y es por eso que hacen todo este escándalo. Sienten que ya valió queso. Esto no tiene nada, o sea, no tiene nada de extraordinario, no es la gran cosa. Y esto pues lo comentó el día de hoy el presidente en la conferencia y dijo el presidente, nada pasará. Con la queja de Estados Unidos sobre energéticos, nada va a pasar. Esto es normal, se ha dado antes, no 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ya ha sucedido, incluso México ya ha interpuesto pues también una revisión a Estados Unidos, Canadá a Estados Unidos, asimismo Estados Unidos a Canadá, Estados Unidos a México, y en fin, esto no es nada del otro mundo. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia pues sobre este tema. Preguntarles, Adriana Estela Flores de IMER Noticias, yo quisiera en primer lugar, presidente, preguntarle sobre esta decisión del gobierno de Canadá de sumarse a esta petición de consulta sobre el tratado, sobre la política, su política energética en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo veo esta decisión del gobierno canadiense? Preguntarles también si afecta de alguna manera la relación con Canadá y cómo prevé, presidente, mientras se da esta fase de consultas o mientras se continúa este proceso, que puedan haber, si esto pueda generar algún tipo de afectaciones en precisamente a la economía de México en los próximos meses o hacia el futuro, respecto a la confianza que puedan tener inversionistas tanto de Canadá como de Estados Unidos en nuestro país. Esa sería mi primera pregunta, presidente, por favor. Bueno, en primer lugar es un procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón. Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México sobre el petróleo. Eso está clarísimo. El petróleo es de los mexicanos. Si en otras administraciones se negoció el tema, nosotros ya lo expliqué aquí, cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición que no entrara el petróleo. Se quitó el capítulo del petróleo del tratado, porque el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo, no en el tratado, sino en otros acuerdos que había hecho México de carácter internacional. Por ejemplo, ya con Canadá ya había acuerdo de manejo de petróleo. Por eso Estados Unidos decía, cuando se dio la negociación, esto a finales del 18, que si ya México había entregado la posibilidad del manejo de la política petrolera con otros países, ¿por qué se excluía a Estados Unidos? Me acuerdo que fue uno de los argumentos, porque ya, en efecto, estos gobiernos entreguistas ya habían aceptado que en los convenios internacionales quedara susceptible de negociación el petróleo de México. Entonces dijimos, no vamos nosotros a aceptar ese tratado. Y se generó una crisis, se suspendieron las pláticas,
un día hoy mismo voy a dar a conocer cómo estaba el capítulo sobre el petróleo y cómo quedó, para que nos entendamos. Porque muchos de los que promueven ahora esta consulta fueron los que aceptaron, estando en el gobierno, aunque parezca increíble, mexicanos que aceptaron que el petróleo se pusiera en la mesa de negociación, y los intelectuales orgánicos y los medios de comunicación del conservadurismo. Entonces, todo eso se va a explicar. Y en materia eléctrica, lo mismo. Vamos a dar a conocer cómo de manera abusiva, violando inclusive la legislación que ellos mismos autorizaron para destruir por completo a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado eléctrico a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Bueno, las mismas leyes que ellos aprobaron, las violaron al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal. Entonces, ¿qué se alega? Tenemos muchísimos elementos para responder, y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender, porque puede ser. Yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México, y que, como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto. Pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. México es un país independiente y se malinterpreta esta postura, aunque insisto, ya parezco disco rayado, de que una cosa que le agradezco al presidente Biden es que siempre habla de que la relación entre nosotros se debe dar en un pie de igualdad y es respetuoso de nuestra soberanía.